Bien, vamos a dar, vemos que ya está iniciada la grabación. Entonces vamos a dar inicio a la sesión 3 de hoy. Estamos ya en la clase 3 en vivo, ¿verdad? Del curso Gestión Documentaria y Archivos. Les saludo una vez más la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras. Estamos pues acompañándolos en estos 5 sesiones en vivo, ¿verdad? Vamos a dar inicio entonces a la tercera y vamos a ver de qué se trata, cuál es el título que vamos a tocar hoy en Gestión Documentaria y Archivos. Hoy hablaremos de la conservación y la preservación de documentos, ¿no? Ya habíamos hablado de algunos fundamentos principales de la gestión documentaria en general, y además habíamos hablado del ciclo de vida del documento. Estamos seguros de que un documento no vive, no lo tenemos usándolo o dándole curso todo el tiempo, ¿verdad? Toda la vida institucional, sino que hay algunos que dejan de ser de uso cotidiano, ¿no? Y por eso es que también se habla del valor de los documentos, no por la importancia, sino por el ciclo que permite su usabilidad, ¿verdad? De hecho, que también nos debemos a la trazabilidad de estos, es decir, que un documento no permanece en su proceso en una sola oficina, sino que pasa de oficina en oficina de acuerdo al proceso en el que está participando, ¿verdad? Ahora, ¿por qué tenemos que pensar en la preservación y en la conservación de documentos? De hecho, que les había mencionado que esto tiene una ligera diferencia, ¿no? Son un tanto sinónimos, pero habíamos mencionado también que no existe la sinonimia perfecta, ¿no? Cada palabra tiene un ligero significado muy particular y sobre todo en el contexto. La conservación y la preservación de archivos y documentos es de hecho fundamental en la organización y en general, institución público-privada, ¿no? Porque de ellos va a depender lo que hemos mencionado también, la memoria y la historia de la organización, ¿no? No se trata solo de cuidar papeles o de vigilar la durabilidad de los archivos digitales, sino de proteger la información, ¿no? Que es lo más vital para nosotros, lo más importante, la información que contiene, ¿no? Y que va a garantizar el cumplimiento de la transparencia a la que todos nos debemos, la continuidad de los procesos, porque ellos nos van a ir indicando qué es lo que sigue, qué es lo que tenemos que seguir, qué es lo que tenemos que mejorar, ¿no? Y también va a permitirnos la identificación institucional, ¿no? Entonces, conservar adecuadamente va a evitar, pues, pérdidas irreparables, va a asegurar un acceso futuro a la información histórica sobre todo, y cumple con una normativa que de hecho es vigente, involucrando el cumplimiento de las normativas nacionales como las normativas internas también de la institución, ¿no? Entonces, en este curso, pues, estamos tocando ese tema porque debemos ver cómo gestionamos estos documentos, ¿no? No solo ordenarlos, clasificarlos, sino también darles el valor que merecen y para que permanezcan útiles en el tiempo que sea necesario, algunos para toda la vida, ¿no? Entonces, es importante en gestión documentaria abordar este tema de conservación y preservación, ¿no? Porque estos pues van a contribuir a la protección del patrimonio documental, van a garantizar el acceso y disponibilidad, ¿no? Además, tenemos que prever en todo momento, en cada momento en que estemos tocando un documento o un grupo de documentos como son los archivos, prever el deterioro, ¿no? Y la pérdida de la información. También, pues, como les he dicho, tenemos que cumplir con la legislación, ¿no? Optimizar también recursos, nos va a permitir que utilicemos mejor los recursos con los que contamos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a poder visualizar todo el proceso en los documentos. Y además porque son parte del valor histórico, ¿no? Entonces, en resumen, la conservación y la preservación de los archivos en un curso como este de gestión documental nos asegura la eficiencia administrativa en general, ¿no? Y también, pues, la protección de la memoria y el cumplimiento legal para la institución, ¿no? Tenemos acá varias definiciones que tocar. Vamos a empezar a definir de qué se trata la conservación y preservación. A ver, vamos a ver. Sí, bueno, la conservación, tocado de manera etimológica y basándonos en la definición que nos da la Real Academia Española, ¿qué nos dice? Nos dice que la palabra conservación viene de un latín, ¿verdad? Recuerden que nuestro español, nuestro castellano, tiene los antecedentes latinos, ¿no? De origen. Entonces, el latín nos dice que conservatio significa la acción o efecto de guardar todo. ¿De hecho? ¿No?
Entonces, sus componentes, como el prefijo con, ¿no? Y servare, tienen cada uno un significado, ¿no? El con significa el todo, junto, ¿no? Unido, y servare tiene que ver con tener, guardar, conservar, ¿no? Entonces, ición, pues, clarifica que esto es una acción, ¿no? Un efecto de algo, ¿no? Entonces, el diccionario de la Real Academia nos dice que conservación se define como mantener o cuidar de la permanencia y la integridad de algo o de alguien. En este caso, si nos referimos a la conservación de documentos, pues tenemos que preservar o cuidar que permanezcan por mucho tiempo, sobre todo íntegros, ¿no? ¿Y a qué se refiere con preservar, no? Este viene del latín preservare, que significa proteger, ¿no? En componentes léxicos, el latino nos dice el pre, nos explica un delante, no un anterior, y el servar habla también de guardar y de conservar. Ahora, para el diccionario nos dice que proteger es resguardar anticipadamente algo, ¿no? Sobre todo, cuidarlos de algún peligro posible, ¿no? Y esto es lo que se incluye también cuando se habla de documentos, ¿no? Si mencionamos las normas legales, en este caso peruanas, ¿no? La Ley del Sistema Nacional de Archivos, que es la que nos rige en políticas de conservación y preservación, el de uso, el de trámites administrativos, que nos indica en este caso el Sistema Nacional, ¿no? Nos habla de conservación de documentos en el artículo 4, ¿no? Nos dice que la conservación de documentos es una función esencial de los archivos públicos y privados, ¿no? Asegurando que se adopten medidas necesarias para evitar el deterioro físico, ¿no? Y esto es lo que clarifica en su norma, ¿no? Entonces estamos relacionando conservación con la prevención del deterioro físico, ¿no? Y con esto garantizamos la longevidad de un documento, ¿no? En cambio, preservación, en la palabra preservación, la ley no distingue explícitamente, o sea, no nos explica claramente la diferencia, pero lo menciona cuando establece la importancia de asegurar la accesibilidad, ¿no? Y la usabilidad de un documento a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, lo que se puede interpretar como parte de las estrategias de prevención, ¿no? Entonces, van ligadas los dos. De hecho, que estamos con el compromiso de conservar, es decir, de tener un documento, tanto físico como digital, durable, ¿verdad? Que dure el tiempo que tenga que durar, y algunos para toda la vida, ¿no? Y la preservación habla de las técnicas o de las estrategias justamente para poder tenerlos por el uso, por el tiempo que sea necesario también, ¿no? Ahora, en las técnicas, en las estrategias ya se habla, pues, de ciertos métodos especiales, ¿verdad? Para, de repente, no tocarlos mucho, para usar un ambiente adecuado, ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, sobre todo, ¿no? Sabemos que a veces tenemos documentos que a cada momento los estamos utilizando, ¿no? Pero ¿qué tenemos que mencionar? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Que debemos tratar de tocar documentos, sobre todo papel, ¿no? Algo físico, solo si es necesario, ¿no? Y no tocarlos a cada momento. Y esto nos va a llevar a tener mucha información también digitalizada a manera de resumen, a manera de estadísticas y volverlas oficiales, para no tener que siempre recurrir a la fuente original, ¿verdad? Entonces, de esto vamos a darle importancia, ¿no? Sabemos que todos vamos a estar involucrados en una oficina donde tenemos que tenerla o custodiar documentos físicos y también digitales, ¿no? Entonces, al momento de tener un documento físico, siempre ocurre una etapa en la que tenemos que digitalizar, ¿no? Les había mencionado que yo trabajo en institución pública y estamos un poco lentos en esto porque no pertenecemos directamente a un gobierno central, ¿no? Donde se toma la mayor importancia para digitalizar, pero ya estamos en una etapa en la que digitalizamos los documentos que sabemos que tiene que es preservarse para siempre, ¿no? Como son, por ejemplo, documentos de reportes de evaluaciones, reportes de matrículas, ¿no? Y eso sí los tenemos que tener siempre. Bueno, hoy tenemos un sistema que alberga también esta información, pero también tenemos que mantenerlas en cada uno de los dispositivos que tiene la institución, ¿no? Siguiendo con normas legales, hay una ley que habla de la ley de firmas y certificados digitales. ¿Y qué importancia tiene esta ley, ¿no? Que se aprobó por ahí el reglamento en el año 2000, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque en base a esta ley es donde podemos garantizar que un documento tiene una validación digital, es decir, tiene que tener una validación que nos permita garantizar la autoría primero, es decir, que tenga la firma o los sellos de las garantías,
pero que nos digan que sean originales, ¿no? Sabemos que en el Perú tenemos las llamadas firmas digitales, ¿no? Pero no es lo que muchos todavía piensan, que es el gráfico de nuestra firma. Nuestra firma es un gráfico, es una rúbrica, ¿verdad? Es un símbolo. No necesariamente es clarísimamente los nombres y apellidos que tenemos, ¿no? Algunos sí firmamos de acuerdo a nuestros nombres y apellidos, pero tenemos una gráfica especial representada, ¿no? En el año 2020 escaneábamos este gráfico, por ahí lo retocábamos muy bonito y lo pegábamos en nuestros documentos. Y esto era considerado como una firma digital, ¿no? Hoy por hoy sabemos que no es así, que tiene que estar la firma digital vinculada al DNI, en este caso al documento nacional de identidad que tenemos los peruanos, pero ese DNI electrónico, ¿no? Y ahí es donde radica un poco la dificultad de algunas instituciones de no poder tener la generación o la emisión de un documento, un informe, un memorándum, alguno de estos que requieran firmas digital, porque no todos los peruanos tenemos una firma digital que esté vinculada a nuestro documento de identidad, ¿no? Hace poco vi que la RENIEC declaró que está dando el acceso a todos los peruanos a que podemos adquirir nuestro DNI electrónico al mismo costo que el DNI tradicional, ¿no? Que hoy está creo que 31 soles, algo así. ¿Y por qué? Porque el DNI originalmente el digital cuesta un poco más, 50 y tantos soles, ¿no? Normal que no es una enorme la cantidad, pero todos los peruanos siempre tratamos de por ahí no gastar más de lo debido, ¿no? Y, por ejemplo, yo pensaba que mi DNI pues lo voy a canjear ya cuando se me venza, que es al otro año, ahí recién, ¿no? Pero quizá ahora aproveche la campaña y renueve, ¿no? Entonces, todos los que van a tener por primera vez un DNI, sí se les va a dar este año el digital, ¿no? Sin tener que pagar algo más por eso, van a pagar de igual modo, ¿no? Los niños, por ejemplo, que se genera por primera vez un DNI, es gratuito y se les va a dar ya el DNI electrónico, ¿no? Pero los que ya tenemos el DNI físico y que no nos toque este año renovarnos, vamos a tener que esperarnos, ¿no? O si pagamos, vamos a tener que pagar lo que corresponde, ¿no? En cambio, si se nos pierde o si necesitemos un duplicado porque se ha deteriorado, entonces eso sí va a valer la pena y vamos a poder tener uno, ¿no? Entonces ya con esto, con este paso que está dando la RENIEC ya de apoyo a tener un DNI electrónico, estoy segura que al otro año ya se podría crear la obligatoriedad de que todos tengan, ¿no? Como fue también cuando se tuvo los DNI para los menores de edad, ¿no? Que fue también con campañas al comienzo y después ya se creó la obligatoriedad, ¿no? Entonces, ya esto significa que a partir del otro año quizá ya más instituciones puedan generar, en este caso, documentos realmente con firmas digitales, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de conservación digital? ¿No? La conservación digital define los requisitos para la conservación de documentos electrónicos, ¿no? Asegurando que las firmas digitales y los certificados mantengan su validez y autenticidad a lo largo del tiempo, ¿no? Y de esto nos habla pues la norma legal, que es la ley de firmas y certificados digitales. ¿Qué características tiene que tener una firma? ¿Qué características tiene que tener un certificado digital? Nos lo dice la ley y su reglamento, ¿no? Y cuando habla de la preservación, implica una adopción de técnicas, de hecho organizadas, dependiendo de la institución, para asegurar justamente la integridad y la accesibilidad, sobre todo, a este documento, ¿no? Cuando tenemos un documento con firma digital, generalmente tenemos o un código QR o un acceso, un enlace de acceso para poder ver el documento original, ¿no? En ese caso es el mismo, pero se va a vincular hacia la institución que lo ha creado, ¿no? A veces ustedes saben que a veces no podemos acceder a cualquier link porque nos da un poco el temor de que no sea un enlace seguro, ¿no? En este caso accedemos al enlace y vamos a ver que se trata de instituciones del gobierno peruano, ¿no? Que todas terminan con .gov.p. Y esto es una garantía, ¿no? No es fácil tener, nadie puede así nomás tener una web o un acceso, un enlace que sea .gov.p. Entonces, esto sí nos garantiza de que es una fuente confiable, ¿no? Ahora, cuando tenemos que definir o resumir lo que nos dicen las normas legales, podríamos decirlo así, ¿no? Conservación de los documentos implica medidas y técnicas necesarias para proteger, ¿no? Y mantener los documentos en su estado actual, evitando el deterioro físico,
¿ya? Y por esto, de todas maneras, asegurando pues la longevidad de los mismos, ¿no? Incluye control ambiental, incluye uso de materiales adecuados, incluye también la digitalización para no tener que tocar a cada momento los documentos y reparación también de daños físicos. En muchos casos se ha tenido que reconstruir algunos documentos históricos que se conservaban o que se guardaba la información en papeles especiales a los que llamábamos papiros, ¿no? Entonces, que de hecho esto todavía los tenemos, pero ya casi nadie los toca, ¿no? Y cuando hablamos de preservación en las normas legales, podemos resumir lo siguiente, ¿no? En un sentido amplio, porque aunque no siempre está definido explícitamente, se refiere a las políticas y estrategias a largo plazo, ¿no? Para asegurar justamente que los documentos permanezcan y sean accesibles y utilizables a lo largo del tiempo, ¿no? Es lo que garantizamos. En una de ellas, en la conservación, garantizamos la seguridad física del documento, y en la preservación de documentos garantizamos su accesibilidad, ¿no? Y para esto pues tenemos que tener cuidado con los sistemas de gestión, ¿no? Los sistemas de gestión documentales donde podemos acceder a los documentos históricos tienen que tener, así merezcan algunas actualizaciones, tienen que permitir acceder a documentos así sean muy antiguos, ¿no? Hoy, por ejemplo, si tenemos que buscar una normativa legal muy antigua, podemos buscarla en la web del gobierno peruano, ¿no? Donde nos indican algún enlace donde dirigirnos a estas normas legales, ¿no? Y se habrán dado cuenta que hay algunas que no tienen, unas normas legales que no tienen las mismas características que las de ahora o que hace del año 2010 para ahí, ¿no? Las de 2010 para atrás, que no se digitalizaban, no se creaban en PDF, a veces algunas de ellas no tienen ni siquiera los logos, ¿no? Pero sí tienen una validación hecha a partir del año que se subió al sistema, ¿no? Que es externa, que es muy distinta a lo que actualmente tenemos, que son los códigos QR, ¿no? También incluye en la preservación preocuparnos por la migración de formatos digitales, ¿no? Y esto pasa cuando estamos en una empresa privada, por ejemplo, donde manejamos un sistema de gestión documental, donde se albergan todos los documentos que emite la empresa, y de pronto necesitamos actualizar esto porque ya necesitamos de repente o más capacidad, o de repente, sí, más lugares de almacenamiento, o de repente ya cambió se actualizaron los formatos de PDF, de Word, o de gráficos, de GPG, o JPG, o de PNG, se actualizaron, ¿no? Entonces nuestro sistema de gestión documental también se tiene que actualizar. Y tenemos que preocuparnos porque pueda recoger también los que tienen antiguos formatos, los que son de antiguas versiones, ¿no? Esta es la preocupación también de la preservación, ¿no? Que tiene que incluir la migración de formatos digitales, es decir, la actualización de los mismos. Por ahí también tenemos que pensar en algunas copias de seguridad. Sabemos que tenemos una nube donde podemos albergar grandes cantidades de documentos, estas nubes, estos lugares de almacenamiento pueden ser gratuitos, otras pueden ser de pago, ¿no? Pero tenemos que también crear algunas copias de seguridad porque puede pasar en algún momento de repente si es un lugar de pago, de repente la empresa no actualizó sus pagos y puede perder esta información si no se pone al día o si no lo gestiona bien, ¿verdad? Ahora también pasa que a veces lo manejamos toda la información en los discos externos o en los discos de las mismas computadoras, las PCs o las laptops, ¿no? Pero a veces sabemos que algunas de ellas también se pueden deteriorar, se pueden malograr o pueden tener un desperfecto que pueda dañar el disco, ¿no? Que puedan dañar el lugar de almacenamiento. Eso no está de más considerar algunas copias de seguridad en algún tipo de almacenamiento digital que podamos tener, ¿no? Entonces, de esto se trata, preocuparnos entonces de la conservación y preservación. Ahora, si pensamos en la conservación, en este caso física, ¿no? Estamos pensando en el grupo de lugares donde voy a colocar mis archivos, mis documentos, ¿verdad? Estos son los archivadores, ¿no? Y cuando hablo de conservación digital, hablo del lugar de las carpetas digitales que pueda tener en mi laptop o en alguna nube, en algún lugar donde tenga que conservarlo, ¿cierto? Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos documentos que están hechos, o con los que tengo la custodia, de las dos maneras, ¿no? Y pueden ser lo mismo también, ¿no? Pues los mismos tipos de documentos. Si son exactamente lo mismo,
tengo que tratar de mantener una clasificación homogénea, o sea, una clasificación muy parecida, muy cercana a lo físico en la manera digital, ¿no? Ahora, si pensamos en los agentes de deterioro, ya pensando en la conservación de los documentos físicos, ¿no? ¿Qué tenemos que pensar? Tenemos primero que ser conscientes que este papel está hecho de un material orgánico, ¿cierto? Está hecho, de hecho que ahora los papeles tienen mucha parte sintética también, ya no es del todo papel de origen de los árboles, ¿no? De los troncos, no, ahora ya tienen algunos aditivos más, ¿no? Por eso es que habrán visto que hay algunos papeles que son mucho más duraderos que otros, ¿no? Pero de igual modo, por tener contenido orgánico, tiene el peligro de tener cierta acidez, ¿no? Por el origen que tiene. Entonces, esta acidez que tiene el papel se deriva de sus procesos de fabricación, de la misma contaminación ambiental, ¿no? Y de la acción de los hongos y bacterias de las tintas también que están plasmadas en este papel, ¿no? Y que son absorbidas por este papel. Un papel fácilmente absorbe la humedad, ¿cierto? Entonces, tenemos que vigilar siempre el cómo cómo se manipula este documento y cómo se archiva, ¿no? Se usan mucho los clips, se usa mucho las grapas, y estas son metálicas, ¿no? Pero si la institución tiene la facilidad de tener, en lugar de clips metálicos, algunos clips de plástico, y si son necesarios colocarlos. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que en mi oficina, a veces por el apuro, se reciben los documentos, se archivan, y dentro de una mica está puesto un clip. Y esto pues es innecesario, ¿no? Si ya lo he puesto en mica, ya para qué le coloco el clip, ¿no? Y además lo estoy guardando, está bien, con mucho apuro, lo almaceno y después al otro año me doy cuenta que esa parte se oxidó y justamente es algún dato importante, ¿no? Entonces, si por ahí intento ver que no se usen los clips o las grapas, pero no de manera innecesaria, ¿no? Por eso hay que por ahí prepararnos como personal, ¿no? Si tengo personas a cargo, pues darles ciertas instrucciones de cómo conservar un poco los documentos. Entonces, tengo que explicarles de que no puede ser innecesario, ¿no? Y crear por ahí algún procedimiento o algunos tips o consejos para esta conservación, ¿no? Considerando que es un papel y que acá ciertos un pocos meses puede tener algún deterioro importante, ¿no? También tenemos que ser conscientes de que el calor acelera los procesos de degradación del papel, ¿cierto? Entonces tenemos que también cuidar el calor o la temperatura del ambiente donde se albergan estos documentos en papel. También pues tenemos que pensar en la humedad, ¿no? Un papel absorbe humedad, naturalmente. Bueno, en Lima específicamente tenemos mucha humedad y mucho más en estos días, ¿no? Nuestro clima está cada vez no llega al extremo, pero sí es cada vez más crudo. Entonces tenemos que cuidar, así como nos cuidamos nosotros, tenemos que cuidar también los documentos que tenemos bajo custodia, ¿no? Y tenemos que ver esto. Ahora, si es que los archivadores o los anaqueles o los armarios son cerrados, tenemos que ver que los ventilemos, ¿no? Abrir las puertas de repente, ¿no? Colocar de repente algún tipo de deshumedecedor interno, ¿no? Que hoy también tenemos para los closets y de igual modo podemos poner también en nuestros armarios de documentos, ¿no? También tenemos que pensar en la fauna nociva, roedores, insectos, ¿no? Entonces, las polillas, las termitas, que se nutren del propio papel y buscan papel, así como buscan la madera, buscan papel, ¿no? Entonces, con cuidar de repente la madera o el lugar donde los almaceno, puedo evitar que ingresen esta fauna nociva, ¿no? Bueno, roedores ni pensar, ¿no? Los roedores buscan primero alimento, ¿no? Entonces, por eso es que algunas veces se menciona dentro de las normas que está prohibido tomar alimentos dentro de la oficina, ¿no? Porque esto mantiene el olor en el ambiente, por ahí se nos caen algunas gotitas de galletas o de fruta o de almuerzo y de hecho que hay una limpieza, pero siempre se queda por ahí el olor para los roedores. Entonces esto llama a esta fauna nociva, ¿no? Ahora, si la oficina pues no tiene un comedor, pues hay que crear algunas medidas especiales para esto, ¿no? Pero en lo posible,
se tiene que crear un comedor. Uy, pero no, pues yo estoy en mi oficina tantas horas, me quedo desde ingreso a las 8 de la mañana y salgo a las 2 de la tarde, recién tengo mi refrigerio, o a la 1, son muchas horas sin comer, yo siempre me como una frutita. Bueno, una fruta no nos va a tomar mucho tiempo y creo que podemos salir un momentito, tomar nuestra fruta como yendo de quizás los servicios o a otro ambiente, y un cafetín o algún comedor común en la empresa o en la institución, y podemos ahí tener un descanso que para una fruta pues no va a tomar, creo que ni 10 minutos, ¿no? Yo con unos 5 minutos de estirar un poco las piernas y caminar algo, basta, ¿no? Entonces con esto protegemos también los documentos que albergamos y que tenemos en custodia bajo responsabilidad dentro de nuestra oficina, ¿no? La manipulación, que es lo que le decía, no podemos tocar innecesariamente los documentos, ¿no? No puedo decir, ay, por si acaso voy a revisar. Esta inseguridad que me lleva a revisar a cada momento los documentos, tengo que crear por ahí alguna estrategia que me permita no hacerlo innecesariamente, ¿no? Los cuadros donde yo anoto el inventario de documentos que van ingresando a la oficina ayudan mucho y me permiten por ahí estar mirando la información en resumen de lo que contiene mi documento, ¿no? Es lo que yo tengo costumbre, ¿no? En la institución donde trabajo yo y donde en la oficina específicamente donde estoy se realizan muchos trámites, ¿no? Entonces no me voy a recordar de todo y lo peor es que uno no tiene que confiar en su memoria, ¿no? Entonces te digo, recibo un documento para hacer trámite y al momento se registra en este cuadro, ¿no? Y tenemos algunas columnas que nos permiten colocar si fue atendido o no, si se elaboró el documento o no, incluso si ya fue entregado al usuario, ¿no? Se anotan los códigos de atención, se anotan los datos que se necesita para su elaboración, ¿no? Se clasifican por ahí los tipos de documentos también en estos cuadros y comenzamos a darle atención sin necesidad de estar tocando a cada momento los documentos, ¿no? Nuestra rutina, por ejemplo, es recibo una solicitud de certificado de estudios superiores, por ejemplo. En el momento del formulario de trámite, lo toco en este momento, lo registro en mi cuadro, anoto de qué año estudió este estudiante, porque son los datos que necesito para elaborar el certificado de estudios superiores, y le pongo todos sus datos ahí, exactos, los documentos, el documento nacional de identidad, el nombre exacto según el documento de identidad, no según lo que yo entienda de lo que ha escrito el estudiante, el egresado, el usuario, ¿no? Entonces se anota tal cual recibo en mi formulario de trámite, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues guardo este documento, lo preservo por otro lado, en un archivador ya, ¿no? Y trabajo en base a mi cuadro. Yo estoy a cada rato, a cada momento, tocando el documento, ¿no? Una vez que se imprime, pues ya acudo otra vez al formulario de trámite donde está la foto, lo pego y punto y vuelve otra vez a su lugar. Y de ahí no se toca ya para nada, ¿no? Entonces esta manipulación hay que gestionarla previamente, ¿no? La luz, así como el calor, también daña en muchos casos severamente al documento, ¿no? Blanqueándolo, diría en algunos casos y otros momentos, si ya lo expongo demasiado al sol, se van a volver amarillos también, ¿no? Entonces, blanqueándolos, ¿a qué se refiere? A que puede afectar la nitidez de la tinta, ¿no? Que pueda verse afectada y que pueda comenzar a borrarse en muchos casos, ¿no? Entonces también esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Que hay medidas de conservación física que les había mencionado, que es el control ambiental, el almacenamiento, el manejo y uso, ¿no? Aquí, por ejemplo, les menciono, porque hablando del control ambiental, habíamos hablado de la temperatura, de la humedad, habíamos hablado de la luz, ¿no? Y que seamos conscientes de que lo que tenemos como documento físico es un papel y que es de origen orgánico, ¿no? Y por lo tanto tenemos que cuidarlo como tal, que se puede deteriorar fácilmente. Entonces, en el control ambiental, pues tenemos que manejar, por ejemplo, si es un almacén muy grande, de repente muy cerrado, tener un termómetro que nos indica qué temperatura estamos, ¿no? Y si tenemos que manejar algún tipo de control de ambiente de temperatura, pues sí, lo tenemos que tener, es necesario. Hoy en el Archivo General de la Nación, por ejemplo, se tiene que tener esto sí o sí como norma, ¿no? La cantidad de luz también, no se acostumbra a tener mucha luz amarilla, ¿no? Además no ayuda a la visualización tampoco de los gestores de documentos que están trabajando en ese momento, ¿no? La luz tiene que ser blanca, ¿no? Y no tiene que estar directamente señalada hacia los documentos, sino en un nivel
promedio que nos permita nada más el uso de la visualización, ¿no? El almacenamiento, ¿no? Considerando el almacenamiento, ustedes están viendo que hay muchas cajas de cartón, ¿no? Y ustedes dirán, uy, pero las cajas de cartón también llaman a roedores. Mientras no haya ningún otro alimento por ahí, pues no va a acercarse a los roedores, ¿no? ¿Y por qué se necesita cartón? Porque el cartón me permite crear ciertos bloques de humedad, es decir, me sirve como pared para que no ingrese directamente la humedad a nuestros documentos, que tiene esta protección, ¿no? Verán también que ahí el asistente o la persona que está manipulando los documentos tiene a su altura documentos que no están protegidos con cartón, están directamente los archivadores, ¿no? Y tienen la parte de arriba sí protegidos con cartón. ¿Por qué? Porque en el frente de él, a su altura de la altura del tronco o de la vista, deben estar documentos que se usan con frecuencia, ¿no? Y justamente si los uso con frecuencia, pues voy a poder en ese momento también quitarles el polvo, quitarles de repente la humedad, ¿no? Entonces, los que sí no se tocan mucho son los que justamente absorben esta humedad y polvo, que son los que están de la frente para arriba, ¿no? Y por eso es que ven que están mucho más protegidos los documentos que están de la frente para arriba, ¿no? Y los de uso más cotidiano son los que están a su altura del tronco, ¿no? Verán al lado derecho, cuando ya hablamos de manejo de uso, verán, vienen ahí una imagen donde hay personas que están con mascarilla, que están con guantes, ¿no? Que tienen algún tipo de luz especial. Algunos, bueno, acá no está, pero algunos incluso tienen algún tipo de brocha para poderles en ese momento aprovechar y hacerle una limpieza somera, ¿no? ¿Y por qué es esto? Estos guantes y esta mascarilla que están utilizando son por dos razones, ¿no? Una es por proteger al documento y la otra es por proteger, en este caso, al trabajador, ¿no? Porque sabemos si vamos a acudir a revisar documentos que están por un cierto tiempo guardados, de hecho que pueden tener algunas pequeñas partículas de moho y pueden tener algún tipo de polvillo que puede hacer daño, ¿no? Pueden transmitir de repente hasta algún tipo de bacteria, ¿no? A las personas que lo usan, que están revisando. Entonces necesitamos que esto también se proteja. Y además, porque el hecho de tocarlos a cada momento, el hecho de respirar delante de un documento, también estamos aportando alguna humedad que no le va a favorecer. Entonces es doble razón por la que se hace esto. Nos hemos quedado ya en algunos casos con esta costumbre, ¿no? De tener, cuando vamos a manejar mucho documento, que es muy importante a veces tenerlo y conservarlo mucho tiempo, entonces ponerlo la mascarilla, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, lo hacemos cuando acudimos al almacén de documentos que son muy antiguos, ¿no? Siempre tenemos que cuidar mucho más que en estos meses se ha presentado muchas infecciones respiratorias en los centros laborales, ¿no? Bueno, en realidad en todo lugar, hasta en nuestros hogares, ¿no? Tenemos que pensar que hay acciones de conservación física que nos pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en este agente de deterioro diario que, bueno, muy común, que es la acidificación natural que tiene el papel, ¿no? Y sus derivados, como las cajas, las guardas, los sobres, los folders, los adhesivos ácidos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Como opción de conservación podemos desacidificar el papel con un baño alcalino, ¿no? Y de hecho que hay servicios especiales que hacen ciertas empresas para hacer esto, ¿no? Este baño alcalino, que es como un tipo de fumigación, que no es exactamente una fumigación, que se hace a los documentos, ¿no? Hay empresas que se dedican a esto. Utilizar materiales con reserva alcalina o combinación de deshumidificantes, ¿no? Colocar un deshumedecedor de ambiente es lo más recomendable, ¿no? Sobre todo para controlar documentos que sabemos que nos tienen que durar por muchos años, ¿no? Utilizar adhesivos también libres de ácido, también existen, ¿no? Aunque los adhesivos ya no se utilizan mucho para unir documentos, ¿no? Hoy lo más común son las grapas y los clips, ¿no? Ahora, también existen algunos files tipo micas que no son exactamente plástico total, sino que tienen una apariencia de papel, ¿no? Y esto nos ayuda también a agrupar documentos, porque siempre necesitamos por ahí, si engrampamos es porque se trata de un expediente, ¿no? Un expediente corto. Y a veces estos separadores nos pueden permitir clasificarlos y evitar tener los clips o las grapas, ¿no? También a veces los faster también nos aportan mucho óxido a los papeles, ¿no? Inclusive
daña buena parte, ¿no? Pero bueno, hoy sí tenemos que albergar documentos que van a durar mucho tiempo. Hay Faster también que son especiales, ¿no? Incluso que no se oxidan tan fácilmente, a menos que le caiga algún tipo de humedad fuerte, ¿no? La humedad, en este caso la humedad y la temperatura, ¿no? Los altos índices de temperatura y humedad relativa, sobre todo, hoy pues la humedad en Lima es muy alta, ¿no? Nos dicen que a veces hasta que respiramos agua, ¿no? Entonces, uno de ellos es escoger para nuestros documentos lugares secos, ¿no? Por ejemplo, no es buena idea ponerlo en un primer nivel, los documentos directamente en sus archivadores, sino de repente poner en la parte más baja los que tenemos que guardarlos en caja, o de repente poner ahí otro tipo de herramientas, de repente que tiene que tener, o insumos, de repente como los materiales de oficina, ¿no? Los lapiceros, los que albergamos cada vez que se va sacando, sí, podemos tenerlos ahí en la parte baja, ¿no? Pero papeles se recomienda de la rodilla de repente para arriba, hacia el tronco o hacia la parte más arriba, las que no se utilizan mucho, ¿no? Entonces eso se recomienda cuando tenemos pues un armario que nos disponen a nosotros, ¿no? Utilizar empaques de plástico, ¿no? Miren, viendo, retrocediendo un poquito el gráfico, miren por aquí, ustedes ven que se utilizan mucho las cajas y que tienen estos archivadores que también son de cartón, ¿no? Cuando recién apareció estos llamados organizadores de plástico, les cuento que hubo una empresa, ¿no? En la que justo estaba yo participando de manera por horas, ¿no? Y habían comprado gran cantidad de estos organizadores para guardar sus documentos, ¿no? Sobre todo los más antiguos, pero que no necesitaban ser eliminados, ¿no? Documentos que se utilizaban, pues, una vez al mes, ¿no? O de repente una vez cada trimestre, ¿no? O sea, no tenían una utilización diaria, ¿no? Entonces decidieron guardar estos documentos en plástico, ¿no? Porque era la novedad, ¿no? Habían salido hasta archivadores de plástico, ¿no? Bueno, entonces albergaron todo eso y se vio muy bonito, muy ordenado, ¿no? Y pareciera porque al tener los tapaditos y todo se iban a conservar por mucho más tiempo. ¿Y qué pasó? Se dice que el papel, por ser orgánico, respira. No respira en realidad, porque es una materia muerta, pero siempre está esto en contacto con la liberación de la humedad del papel y a veces con la absorción, ¿no? ¿Qué pasa? Que este papel, al mantenerse en un lugar seco, con un poco de calor, puede secarse la humedad que va a ir absorbiendo en los tiempos de humedad, ¿no? Entonces, esta, entre comillas, respiración, no tenía el papel que estaba contenido dentro de los archivadores de plástico, ¿no? Entonces, se dice que el papel respira, aunque no lo es, pero para nosotros es esa manera de respirar, ¿no? El hecho de poder tener la ventaja de secarse en cierta época y de absorber humedad en otro momento, ¿no? Entonces, esta respiración, entre comillas, no podía lograrse conteniendo los papeles dentro de estos archivadores que eran de estos organizadores tan bonitos, ¿no? Y se honguearon muchos de ellos, ¿no? Muchos de esos documentos se honguearon. Entonces, bueno, fue la experiencia, fue la vivencia que se tuvo que tener en ese momento para poder aprender, ¿no? Y bueno, ya para eso el Archivo General de la Nación mencionaba que se sigan utilizando cajas, pero no habíamos escuchado bien esta explicación. Bueno, no habían escuchado porque yo no trabajaba directamente para ellos, pero hacía algunos trabajos muy eventuales. Entonces, recibieron el consejo incluso capacitación para poder incluso tener que reconstruir alguna información que había sido dañada, ¿no? Bueno, se comenzó a digitalizar gran cantidad de documentos ahí también, ¿no? Entonces, sabemos pues hoy en día que no podemos utilizar mucho plástico, ¿no? Yo les mencioné las micas, por ejemplo. Bueno, las micas las guardamos nosotros, por ejemplo, algunos documentos de matrícula, ¿no? Pero que no estamos, somos conscientes que no tiene que durar tampoco tantos años, porque varios de esos, una vez que se tiene uno cada archivo por estudiante de matrícula por año, o en este caso por semestre, se guarda y de acá a un tiempo después se digitaliza la información que lo contiene, ¿no? Porque al final termina siendo un documento en grapa, en mica, en lo que fuera, provisional, porque después se ratifica y se informa mediante los consolidados, ¿no? Que al final se convierten en documentos digitales, ¿no? Bueno, a ver, hablando de infraestructura, ¿no? En la conservación tenemos que velar y estar seguros de con qué infraestructura vamos a disponer, ¿no? Sabemos que hay instituciones que no tienen un archivo general,
que no tienen un archivo general de la institución, ¿no? Y que cada oficina alberga los documentos que tiene bajo su custodia, ¿no? Que tiene bajo su responsabilidad, ¿no? Pero cada oficina, una vez que se instala, tiene que crear la responsabilidad de contar, en este caso, con la infraestructura necesaria, con las herramientas, con los muebles necesarios para poder albergar con seguridad estos archivos. Entonces, si yo estoy en una oficina y me están nombrando como gestor de documentos para esa oficina, entonces lo primero que tengo que hacer es mi requerimiento y ver cómo voy a ordenar mis archivos, cómo se va a repartir los documentos o emitir, cuántos documentos voy a emitir en este año, de repente porque tengo la gestión por un año, entonces tengo que ver qué es lo que necesito, ¿no? Y comenzar a pedir a la empresa qué es lo que necesito, de acuerdo al presupuesto, de acuerdo a la cantidad que se disponga, las herramientas y infraestructura también que se tenga, ¿no? Y siempre va a haber alguna manera de conseguir algún tipo de armario especial que puedo necesitar, ¿no? O de repente los que tiene la empresa, la institución, pues comenzarlos a adecuar al uso de la oficina. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del gestor, ¿no? Del que toma parte de esta función específica, ¿no? Entonces, hay que prepararnos para esto y hay que pedirlos a tiempo, ¿no? A tiempo. ¿Por qué? Porque soy responsable de que duren estos documentos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un armario y les había dicho, pues, que tenemos que ponernos enfrente de esto y tenemos que preocuparnos porque estén a nuestra altura, del tronco hacia la cabeza, los que vamos más a utilizar, y tenerlo más arriba o más abajo los que son de poco uso frecuente, ¿verdad? Entonces, tengo que ver por ellos. Ahora, por ejemplo, acá esto es a manera de una biblioteca o ángulo ranurado, por ejemplo, que se acostumbra también mucho tener, ¿no? Pero tengo que ver si va a tocar directamente la pared, ¿no? Y si hay documentos que pueden ser dañados o archivadores que pueden ser dañados por tocar directamente la pared, porque de repente estoy en un primer piso y va a tener mucha humedad, por ejemplo, entonces tengo que colocar algo que lo proteja, ¿no? Ustedes miran, pero uy, la empresa tiene que velar por eso, me tienen que dar a mí, ya he hecho todo. No, a veces tienes que solicitarlo tú, o crear tú la manera, o proponer tú la manera de cómo conservarlo, o cómo protegerlo, ¿no? Hoy existen, por ejemplo, algunos de esos plásticos que se desechan o que no se utilizan, que son de repente parte de una pancarta, ¿no? Y no está mal ponerlos, ¿no? Entonces, son las medidas más económicas que uno podría buscar, ¿no? Y que a veces lo necesita. Por ejemplo, la institución que yo tengo es pública y no nos brindan todos los recursos que necesitamos a veces, ¿no? Pero tenemos que por ahí ingeniarnos para, mediante las cosas que disponemos, crear algún ambiente pues, dentro de también que muestre orden, que muestre limpieza, que muestre incluso algún ambiente agradable a nuestra visión también, porque eso también nos permite trabajar mejor, ¿no? Y crear, ¿no? Crear algunas medidas con las que podemos tener un ambiente más agradable y más duradero para nuestros archivos sobre todo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de medidas de conservación digital, pensamos también en los formatos diferentes con los que contamos, ¿no? En el tipo de almacenamiento y en el acceso y el control de estos, ¿no? Cuando hablamos de formatos, sabemos pues que nos referimos a ciertos formatos de gestores de texto, ¿no? Otros pueden ser de tablas, otros pueden ser de gráficos, ¿no? Otros pueden ser archivos de texto pero no editables. Podemos también considerar como archivos a documentos de audio, de video, ¿no? Y cada uno de estos va a tener sus propios formatos a manera de extensiones, ¿no? Por ejemplo, los gráficos se manejan como extensión como JPG, como PNG, como GIF también, ¿verdad? Cuando necesitamos tener un archivo de texto pero editable, totalmente editable, que son los formatos de documentos como los formatos de informe, los formatos de cartas, ¿no? Tenemos los archivos en doc, ¿no? Y así los guardamos como formatos, ¿no? Y así muchos de ellos, ¿no? Por ejemplo, ustedes si han guardado algunos archivos, si guardan sus archivos, ¿no? Si guardan sus archivos para ustedes, ¿no? ¿En qué formato acostumbran guardar? Sus archivos de texto, por ejemplo, ¿no? Por ahí han guardado algunos contratos o de repente algunos tipos de resoluciones, algunas actas, algo para su uso común, ¿no? O en sus trabajos, a ver,
¿Cuál es el tipo de documento que más utilizan en sus centros de labores o en su vida cotidiana? Si están viendo acá ya algunos de ellos. A ver, comenten, los voy a leer. A ver, chicos. Yo para guardar, por ejemplo, documentos como formatos, sí o sí tengo que tener doc, ¿no? En doc, en documentos de Word en este caso, procesadores de texto, ¿no? Cuando necesito ya guardarlos como los reglamentos que ya han sido firmados, ¿no? Y necesito tenerlos a la mano y digitalizados, pues de hecho que los escaneo y los escaneo en PDF, ¿no? Como nos dice ID, que la mayoría de los documentos que tienen son en PDF, ¿no? Y ojalá pues que no sean editables, ¿no? Que sean siempre velando por ahí la inalterabilidad, ¿verdad? Ali nos dice Drive. El Drive es un lugar de almacenamiento donde lo puedo poner, ¿no? Es un lugar que en este caso es una nube, ¿no? Donde guardo mis archivos, ¿no? Ahora, el Drive es cierto que también me permite crear documentos, ¿no? En sus diferentes formatos también, y muy parecidos al formato que tenemos en el Office, ¿no? En ofimática. En ofimática, por ejemplo, tenemos el Excel, ¿no? ¿Y qué tenemos en el Drive? En este caso en el Google Drive tenemos Google Sheets, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, procesadores de texto, ¿no? En Office tenemos al Word, ¿no? ¿Y qué pasa en el Drive? ¿Cómo los tenemos ahí? En Google Docs, ¿verdad? ¿Qué pasa con el PPT, por ejemplo, los PowerPoint, las presentaciones, ¿no? Como los tenemos en el Drive, también tenemos la llamada de presentaciones, ¿no? Pero por ahí a veces necesitamos albergar gran cantidad de documentos que no necesariamente vamos a utilizarlos quizá frecuentemente, ¿no? Necesitamos por ahí tenerlos más comprimidos, ¿no? Entonces, si los voy a comprimir y guardarlos así como archivos comprimidos, pues puedo utilizar el RAR para esto, ¿no? La música, audios, por ejemplo, que a veces tenemos que grabar, pues basta un MP3, ¿verdad? Pero si tenemos ya algún videíto, ya pues será un MP4, ¿no? Pero sí, de hecho que los más usados son el PDF, XLS, porque es el Excel, que a veces también necesitamos tener formatos, y el DOC, que son los documentos procesadores de texto, ¿no? Como nos explica por ahí su compañero o compañera WinRF, ¿verdad? Que son los más usados. Ahora, el almacenamiento. Por ahí les mencionaba una de sus compañeras, Ali, nos mencionaba el Drive. Me imagino que nos mencionó esto por mencionar el tipo de almacenamiento con el que contamos, pues, la gran mayoría, ¿no? Utilizamos por ahí de manera gratuita, de manera pagada, pero utilizamos el Drive, ¿verdad? Que nos da Google en este caso, ¿no? Google Drive, ¿no? Pero también tenemos por ahí el OneDrive, ¿no? Que nos da el Teams, el Outlook, ¿no? O el Hotmail, uno de ellos, bueno, el Outlook en general, ¿no? Entonces podemos contar con diferentes almacenamientos por ahí que son digitales, que son en la nube, ¿no? Pero ¿qué pasa con los almacenamientos que tenemos en nuestras laptops, ¿no? Que de hecho que también tenemos que tener mucho cuidado porque nuestras laptops se pueden malograr y si no las por ahí resguardamos en otro lugar la información, pues la podemos perder, ¿no? Podríamos utilizar también lugares de almacenamiento externo, ¿no? Que también tenemos los discos duros externos, o por ahí los almacenamientos también internos, pero que estén guardados como un backup, ¿no? Esto nos ayuda mucho a prever por ahí la pérdida de alguna información. Ahora, pensando en el acceso y control, habíamos dicho que la información no tiene por qué ser dispuesta a toda la organización, a todo el personal. Se tiene que disponer al grupo que realmente lo necesite gestionar, ¿no? Y para eso tenemos que velar por el acceso privado, por el acceso de repente con ciertas claves, con ciertos permisos especiales que pueda tener cada usuario, ¿no? Entonces, esto es algo que tiene que cuidar mucho el gestor de documentos, ¿no? Hagamos una pausita para mencionarles, pues, que GK les permite ingresar a estas clases de manera gratuita, de libre acceso, pero les permite además tener la opción de tener un certificado, de que soliciten un certificado del Instituto GK, ¿no? Para que puedan fortalecer su CV y sean el destacado en su próximo trabajo. Con esto aumentan sus conocimientos y obtienen el aval internacional
de Google Workspace for Education, ¿no? Así que pueden aprovechar esta oportunidad que les da GCAP y separando su certificado con un precio promocional desde 50 soles o 14 dólares estadounidenses, ¿no? Esta promoción, de hecho, está válida solo hasta el 3 de septiembre. Estamos hoy 30 de agosto y hasta el 3 de septiembre nada más tienen como plazo para contar con esta promoción. Así que no esperen a última hora y acudan a los administradores del grupo de WhatsApp que tienen ahí con ustedes para este curso para que puedan explicarles cómo obtener el certificado. ¿Ya, chicos? Así que aprovechen esta oportunidad. Ahora, ¿de qué se trata tener algunas políticas de preservación? Es decir, la empresa, la institución, el gestor de documentos, tiene que tener que crear algunas políticas, algunas normas, algunas directrices, algún paso a paso que permita a la institución poder albergar óptimamente estos documentos, ¿no? Un plan de preservación digital es de lo que se habla hoy, ¿no? Las entidades públicas, por ejemplo, elaboran y se les pide elaborar un plan de preservación digital, ¿no? Que vaya más allá de un simple respaldo de la información, ya que las copias de seguridad no son suficientes siempre para preservar la información a largo plazo, ¿no? Pero generalmente no contemplan una normalización especial de formato de documentos, ¿no? Cada entidad es la que crea la suya, ¿no? Y crea las medidas para poder preservarlas también, ¿no? Dentro de las políticas de preservación archivística está, por ejemplo, la estabilización y protección física y tecnológica del contenido intelectual, ¿no? Del documento de archivo en este caso, ¿no? Para poder velar por su secuencia de preservación continua, perdurable, sobre todo duradera y que esté así, inquebrantable, o sea, ininterrumpida también, sin un final previsto a veces, ¿no? Porque hay algunas que las tenemos que tener para toda la vida, ¿no? Como son los documentos históricos, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que pensar entonces en un conjunto de procesos y acciones, de hecho que a veces cada oficina crea las propias, ¿no? Pero sería mejor que se crean algunas directrices básicas para toda la institución, ¿no? Y esto es la responsabilidad clara que debe tener, en este caso, un gestor de documentos. Ahora, se tiene que ayudar también, y eso es lo que se tiene que sugerir en toda empresa, velar por un sistema de gestión de documentos, ¿no? Les cuento, por ejemplo, que nosotros no la tenemos. Nosotros creamos un sistema de gestión de documentos combinado mucho con el trámite físico, con el trámite presencial, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no tenemos un sistema de gestión de documentos virtuales, es decir, no tenemos una mesa de partes virtual, por ejemplo, no tenemos un sistema de gestión de documentaria virtual, ¿no? Pero estamos en camino a, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy los chicos pueden recibir algún tipo de documento por correo electrónico, ¿no? Pero previa autorización de ellos mismos, porque todavía nosotros no tenemos la facilidad de brindarles. ¿Y qué les brindamos? Les brindamos un documento que ha sido creado de manera física y que ha sido firmado de manera física también, es decir, con puño y letra del autor y con los sellos respectivos, ¿no? Y se escanea y se le presenta, de acuerdo a la urgencia que tenga el usuario, a su correo electrónico declarado en su documento de trámite, ¿no? Pero esto no es el resultado total de su documento. Tenemos la responsabilidad de entregarle de manera física. Entonces, en algún momento que tenga tiempo, viene y recoge su documento, ¿no? Entonces, por ahí todavía estamos en eso nosotros porque todavía no tenemos claro las firmas digitales, ¿no? Y además porque las validaciones de un trámite documentario digital también requiere la creación de un documento de un código de atención virtual, ¿no? Y para esto pues tenemos que tener el sistema. El sistema todavía está en implementación, de hecho que ya el ministerio nos está uniendo a una empresa privada para que nos dé este sistema y esta capacidad de crear algunos trámites virtuales, ¿no? Pero estamos camino a, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una implementación que se está haciendo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, se va a crear. Además, porque los institutos estamos a 2027 plazo para poder licenciarnos y hasta eso terminaremos todavía los procesos. En 2026 ya debe terminar para estar listos al 2027, ¿no? Entonces, necesitamos crear, pero sí las políticas, a veces en nuestro caso, que somos parte del gobierno regional, no somos parte del gobierno central, que es lo que sí ocurre con más, de forma más acelerada estos procesos,
pero el gobierno regional, en este caso, que es nuestro jefe inmediato, está avanzando, ¿no? Entonces, hasta que eso continúe, estamos todavía pasito a pasito, ¿no? Pero la preservación digital va a depender mucho de las pequeñas políticas que vayamos teniendo, de los pequeños pasos que vayamos dando en este poder crear los procesos que nos permitan tener ya concretamente una atención y un soporte netamente digital, ¿no? Y con esto vamos a poder tener mucha más durabilidad en estos documentos, ¿no? Entonces, dentro de las políticas de preservación se refieren pues a estos principios fundamentales, ¿verdad? Que además terminan siendo parte de normas que se dan en nuestra empresa, ¿no? O en nuestra institución. Y para esto se deben destacar así suene obvio, ¿no? Se tiene que velar por el inmueble, ¿no? Y por los muebles también. El inmueble me refiero al lugar, ¿no? Al lugar en este caso físico, ¿no? A la oficina, de qué manera tiene que tener un techo adecuado, tiene que tener una iluminación adecuada, un piso adecuado, unas paredes adecuadas que me permita conservar y preservar estos documentos por mucho tiempo, ¿no? Además, contar con las áreas de depósito para el resguardo de documentos, ¿no? Áreas de depósito me refiero pues a los anaqueles, a las repisas, a los armarios, ¿verdad? Adecuados para albergar esta información, ¿no? Y darle cierta seguridad más a algunos documentos que a otros, ¿no? Nosotros tenemos los documentos más importantes, por ejemplo, de la oficina donde yo trabajo, son las carpetas de titulación, ¿no? Que son la mayor evidencia de la fiabilidad de la titulación de un egresado, ¿no? Esto se tiene que conservar, no sé por cuánto tiempo, hasta ahorita nosotros tenemos unos 18 años. ¿Por qué? Porque nos sometemos cada año a la fiscalización de estos procesos, que solo lo da como garantía una carpeta de titulación, ¿no? ¿Qué más? A velar por el monitoreo y el control de las condiciones ambientales, ¿no? Tengo que estar midiendo a cada momento qué temperatura estoy manejando en mi ambiente. Si es muy cerrado, si está realmente ventilado, ¿no? Si estoy en un segundo piso, un primer piso, porque el primer piso va a requerir en este caso más prevención de las condiciones ambientales porque tenemos más humedad en el primer piso que en un segundo, ¿no? El mantenimiento de esta seguridad, estar constantemente, si no soy la persona indicada para la limpieza, por estar solicitando la limpieza a cada momento, ¿no? El manejo y uso de esto, o sea, no usarlos innecesariamente es lo que habíamos dicho, ¿no? La reprografía también y la capacitación y el conocimiento que pueda tener el personal al cargo, también tenemos que velar por ello, ¿no? Crear por ahí momentos de capacitación o de asistencia técnica para que recuerden cómo es la manipulación de los mismos, ¿no? También tenemos que preocuparnos por la migración. Ojo, cuando necesite un sistema de gestión documental actualizado, tengo que preocuparme de que esto también me conserve y me permita visualizar los documentos antiguos, ¿no? Así que hay que por ahí evaluar si nos conviene migrar o no y en qué tiempo lo debería hacer, ¿no? Los pasos previos a la migración, ¿no? Claro que cuando necesito pasar de un formato a otro, tengo que identificar primero las fuentes del contenido de los presentes de la empresa, ¿no? Hay patrones de estructuración del almacenamiento, ¿no? Que necesito velar por ello porque todo este sistema que yo creo de manera física se va a plasmar en mi sistema de gestión, ¿no? Entonces hay que estar preparados para decir, bueno, sí, paso o no paso a la migración, ¿no? A veces hasta se analiza el momento y se decide no pasar todavía, ¿no? Porque quizá no estemos preparados como personal o como ambiente tampoco, ¿no? ¿De qué se trata la emulación? ¿No? Que es una estrategia también de preservación. Es una técnica utilizada principalmente para preservar de manera digital, es decir, de permitir que se cree o se realice la recreación de un entorno de documentos muy parecido, por eso es que se habla de emulación, que se emula, que se asemeja, ¿no? Al mismo seguimiento que hago de mis documentos físicos, ¿no? O de lo que podría ser un trámite presencial, ¿no? En muchos casos se necesita la restauración. Les había mencionado que este error grave que cometió una empresa al querer albergar sus documentos en otros archivadores o organizadores de plástico, se deterioraron varios de ellos, ¿no? Y se tuvieron que buena parte de ellos,
reconstruirlo, ¿no? Reconstruir sobre todo la información que tiene. En este caso, la restauración es de un archivo histórico, ¿no? Unos tipos de papel muy, muy antiguo que se realizaba y se realizó esta restauración, no fue el caso que les digo, pero se realizó esto para poder evidenciar alguna información que para ellos estaba un poco incompleta y necesitaban tenerla de la misma autoría, ¿no? También se realiza la microfilmación todavía, ¿no? Ustedes dirán, pero este es un tipo de preservación física muy antigua, ¿no? Para algunos casos todavía se utiliza, ¿no? Sobre todo en la Biblioteca Nacional, todavía existen los microfilms, ¿no? La gestión de metadatos. ¿Por qué es básica la gestión de metadatos? Los metadatos nos va a ayudar a tener varias clasificaciones de un mismo tipo de archivo o documentos, ¿no? Y por eso nos va a pedir, nos va a ayudar a tener diferentes tipos de búsqueda, ¿no? Y incluir a estos en los diferentes motores de búsqueda que hay, ¿no? Entonces mis manuales, mis inventarios pueden ser muy, muy diversos o con ciertos filtros que nos permitan buscarlos también, ¿no? Entonces, ¿qué son los metadatos? Son los datos justamente que tiene un documento o un archivo, que son varios de hecho, ¿no? Tienen indicación, por ejemplo, de cuáles son los autores, quién es el remitente, quién es el emisor, en este caso, cuál es el asunto, si fue emitido como múltiple a varias personas, si fue creada una copia o no. Bueno, estos datos me sirven a mí para luego realizar una clasificación, ¿verdad? Bueno, chicos, hemos llegado a la parte final de la sesión de hoy. Ya estamos ya en la tercera sesión y nos vamos a ver en la cuarta sesión. Hoy estamos sábado, nos vemos el día martes con la sesión 4. Aquí les voy a hacer visualizar el título, ya, con la sesión 4, que es gestión de archivos electrónicos, ya. Vamos a ver aquí algún tipo de modelos de firmas digitales, de validaciones digitales, ya, de algunos documentos para que se involucren un poco en cómo puedo identificar un archivo si es verdadero o no cuando es digital, ya. ¿Y de qué se trataba antes? Pues estas firmas que suponíamos que eran digitales y cuál fue la normativa que nos permitió hacerlo de esa manera, ¿no? Que hoy por hoy ya sabemos que no están permitidas todavía las firmas que solo son cortadas y pegadas, ¿no? Entonces nos vemos en la siguiente sesión en gestión de archivos electrónicos, ¿sí? Nos vemos hasta la próxima clase. Gracias.